Nazar había llegado a hablar con Pilomel ya que había estado bastante preocupado por ella, pero al verla ya se sintió mucho más aliviado al ver que ella estaba bien. Pilomel por su parte se sentía bastante mal por haber hecho preocupar tanto a Nazar, ya que ella misma pensaba que moriría cuando regresara al palacio, por eso actuó de esa manera, pero al final no fue así. Nazar en eso le pregunta a Pilomel sobre su desmayo repentino, si estaba bien de su salud y todo eso, ya que había estado bastante alterado y preocupado, tanto que ni siquiera le quitaba la mirada de encima. Pero había algo que a Plomel sí le intrigaba, y era cómo el príncipe Nazar llegó tan rápido a la capital desde Angelium. A lo que Nazar le cuenta que realmente se estaba dirigiendo a la Torre de Magia, ya que estaba a punto de irrumpir en la Torre de Magia con el nombre de la familia Bricken para que le ayudaran a regresar. Pero en el camino se encontró con un grupo de magos que casualmente se dirigía a la capital, por lo que se unió a ese grupo y llegó en un 2x3 a la capital y al palacio. Pilomel en eso le expresa que debió haber sido mucha suerte para él haberse encontrado con este grupo de magos, a lo que Nazar le dice que es así, ya que no solo se dirigían a la capital, sino al palacio, por lo que lo trajeron mucho más rápido, ya que ellos venían a ocupar un puesto de dos magos que habían renunciado repentinamente ayer en la mañana a la corte de los magos, algo que le pareció bastante sorprendente a Nazar, ya que normalmente los magos sueñan con ese trabajo y como las condiciones son tan buenas, realmente no renunciarían, pero estaba bastante feliz ya que gracias a ese incidente pudo venir a ver a Pilomel mucho más rápido. Después de esta pequeña charla, el ambiente entre los dos se volvió bastante incómodo, y más porque Pilomel estaba en el dilema de que ya no era una princesa y tampoco la prometida de Nazar. Si hubiera sido antes, hubiera sacado temas de los círculos sociales, pero ahora ni siquiera tenía idea de cómo tratarlo, ya que aún ni siquiera sabe cómo es vivir como Pilomel, ya que toda su vida vivió como la princesa impecable. Ya que ese había sido su propósito, el plan de su vida para Pilomel era convertirse en una princesa impecable y huir en el momento adecuado, era el propósito de su vida, ya que el débil y vulnerable verdadero ella se escondía detrás de una máscara que se había roto. Ahora la gran pregunta era qué clase de persona era, ahora que su máscara ya no estaba, ni siquiera sabe, ni siquiera recuerda realmente el rostro que dejó detrás de aquella máscara. En eso, Nazar la saca de sus pensamientos preguntándole el hecho de que no sabía que tenía un gato. Pilomel lo mira confundido y Nazar señala al pequeño gato que tenía Pilomel al lado. Pilomel mira que el gato que tenía una sonrisa confiada y arrogante. Para Pilomel esto era una grave invasión de privacidad de parte de su padre, por lo que lo echó. Nazar se vio muy asombrado de que este gato fuera como una pequeña personita que comprendía las órdenes, pero el gato solo regresó a verlo con una mirada de disgusto. Para Pilomel la respuesta era obvia, no era un gato, una persona, era obvio, pero el problema era que Nazar no podía saber que en realidad no era un gato sino una persona. En eso nota algo en el cabello de Nazar, pidiéndole que se quede quieto unos minutos, y se inclina para quitarle una pequeña hoja que tenía en el cabello, pero para Nazar esta interacción fue bastante cercana y no pudo evitar sonrojarse, empezando a excusarse diciendo que no pudo comprobar su ropa antes de venir ya que tenía mucha prisa. Pilomel divertida le expresa que siempre pensó que el príncipe era una persona demasiado perfecta, pero parece que también tiene un lado descuidado, a lo que Nazar se sonrojó y empezó a ser una persona más cuidadosa. En especial se volvió modo detallista, viendo si olía mal, si dejaba algún aroma, si debía irse a bañar y después regresar y todo eso, porque él había sido una persona muy cuidadosa hasta el momento, él mismo lo dice, siempre fui una persona demasiado meticulosa y cuidadosa. Pero Pilomel viendo esto le dice que no huele mal, ni no está nada en lo absoluto, ni siquiera está mal arreglado ni nada. Pero Nazar ya estaba en modo perfeccionista, se disculpó con Pilomel y se despidió diciendo que irá a cambiarse, se va a asear y vendrá nuevamente a visitarla, pidiendo que le espere, ya que definitivamente va a volver a verla. Pilomel acepta y Nazar se despide, pero regresa al minuto preguntándole si realmente lo va a esperar, si no se va a ir a ningún lado mientras él no esté, sorprendiendo a Pilomel, pero también comienza a reír entre dientes, y le promete a Nazar que no se irá a ningún lugar hasta que él regrese, dejándolo muy feliz por esa promesa, tanto que se fue bastante contento. Pilomel, ya más relajada, se da cuenta que Nazar vino específicamente a comprobar si ella estaba bien, lo cual la puso bastante feliz. Pero dejando eso un poquito de lado, Pilomel se dio cuenta de que debía limpiar la mesa que obviamente ocuparon, pero realmente no sabía cómo hacerlo de una manera adecuada, por lo que salió a buscar algo de ayuda. Cuando salió, ni bien salió, realmente se encontró con una sirvienta extraña que andaba merodeando por el lugar, como buscando algo. A lo que Pilomel, no dejándolo pasar, le preguntó que quién era y qué hacía en ese lugar. Esta sirvienta obviamente se alteró, realmente no sabía qué responder y empezó como a tartamudear las palabras. Realmente esta sirvienta no dio una respuesta adecuada y Pilomel no se lo iba a dejar pasar, quería saber quién era y qué hacía en ese lugar.
aunque en eso se escuchó la voz de Elencia. Elencia venía frenéticamente corriendo, bastante bien arreglada, por cierto, muy bien arreglada, peinadita y todo, y preguntando por el príncipe Nazar a Breacher. En ese momento Philomel lo comprendió absolutamente todo, comprendió quién estaba detrás de todo esto. Philomel saluda a Elencia, un saludo que le fue devuelto, diciéndole que es bueno verla tan temprano en la mañana, pero también preguntando sobre el príncipe Nazar, que vino por casualidad a ver a Philomel, algo que obviamente hizo que Philomel entendiera que Elencia quería ver a Nazar. Philomel le expresa que el joven Abricher sí vino, pero que ya se fue hace un tiempo, lo que dejó bastante decepcionada a Elencia. Philomel le pregunta el por qué está buscando al príncipe, a lo que Elencia le confiesa que escuchó rumores de que el príncipe Nazar era una persona muy encantadora y quería conocerlo por ella misma. Estas palabras sorprendieron bastante a Philomel, ya que quería decir que ninguno de los dos se había conocido oficialmente todavía, a lo que arrojó la siguiente pregunta, si acaso esta sirvienta que husmeaba por el lugar era una que servía a Elencia, a lo que Elencia lo confirmó, diciendo que se llama Emily y que por casualidad de la vida vio al joven Abricher y mandó a otra sirvienta a informarles sobre la noticia y por eso Elencia había venido. Philomel le dice que si realmente desea conocer al príncipe, solo le diga a una de las sirvientas que realmente lo llame al ducado y que venga a visitarla, a lo que Elencia se negó diciendo que sería un poco extraño que un completo extraño venga a visitarte sin haber tenido un encuentro previo, algo que hizo que Philomel como que quedara como que what the fuck, pues qué lógica es esa, pero realmente Philomel no se preocupaba, ya que era obvio que el protagonista masculino y la protagonista se encontraran en algún momento. Su encuentro estaba predeterminado y Philomel también se dio cuenta que tenía una manía de pensar que todo lo que ocurría era como una historia de una novela, como si todo fuera una novela. Tenía este mal hábito que quería quitárselo. Elencia le pregunta sin rodeos a Philomel si es cercana a Nazar, a lo que Philomel rápidamente le contesta diciendo que no sabría decirle si son cercanos, pero como fueron prometidos tuvieron muchos encuentros, pero ya no están comprometidos, por lo que no debería preocuparse. Elencia no quedó del todo convencida y admite que le tiene envidia a Philomel, ya que envidia la libertad que tiene al no tener a tantas sirvientas que la sigan constantemente, aunque está agradecida con todas sus sirvientas. Para ser honesta, es incómodo para ella que hagan todo por ella, todo lo que ella fácilmente podría hacer por sí misma, expresando el hecho de que para Philomel también debió haber sido muy incómoda la posición de princesa heredera, lo que dejó un muy mal sabor de boca a Philomel, y obviamente tiene sus razones. ¿Cómo le va a decir eso? Obviamente. Elencia continuó diciendo que seguramente ella no está tan acostumbrada como Philomel a esa clase de vida, ya que ella creció en un ambiente donde nadie cuidaba de ella, y se despide con esas palabras, diciendo que espera conocer al príncipe Nazar una próxima vez, ordenándole a Emily que la siga porque ya se retiran. Todo esto dejó bastante desconcertada a Philomel, ya que prácticamente la acaba de ignorar, aunque se pregunta si acaso solo son ideas de ella, ya que ha estado bastante nerviosa desde que escuchó a Catherine, ya que antes podría haber pensado que la amable princesa era ingenua, pero ahora duda de todo, así que decide ir a recuperar el libro de profecías y comprobar la descripción de Elencia por sí misma otra vez. Philomel y Lewin, después de esta situación, se fueron a un lugar un poco más apartado del palacio, al Jardín Imperial, un lugar en el cual solo la familia imperial podía ingresar, y que era un milagro que a Philomel, que ya no era una princesa, aún le permitieran el acceso. Y viendo al gato que la acompañaba, le pidió que ya volviera a su forma original porque ya no había nadie alrededor y nadie lo vería, aunque realmente el gato no parecía muy convencido. Philomel en un inicio pensaba que no podía volver a su forma original, pero en eso una voz la corrige diciendo que no es que no pueda, sino que hay alguien alrededor, alterando a Philomel, que se dio la vuelta preguntando que quién era la persona que habló. En ese momento un hombre baja de su escondite, estaba encapuchado, diciendo que no puede creer que un gran señor como él tenga tan mala personalidad y ese aspecto. Philomel reconoció ese rostro donde quiera. Obviamente reconoció al hombre que atrapó al estafador que casi le roba en la torre de magia en aquel entonces, y obviamente le preguntó que qué hacía ahí. Jeremy también reconoció a la niña que ayudó en ese entonces, una niña tonta ante sus ojos. Lewin, que ya había vuelto a su forma original, regaña a su hijo diciendo que cómo se atreve a hablar de esta forma delante de su padre y que se ha vuelto más tosco con el tiempo, llamándolo Jeremy. Jeremy, por su parte, se burla diciendo que ni siquiera recuerda cuánto tiempo ha estado ausente de la torre de magia y se atreve a llamarlo su padre.
Lewin de manera casual dice, no sé, una semana tal vez. Jeremy enojado le corrige diciendo que fueron 3 meses y que no finja saber algo de él cuando ni siquiera le importa lo que él haga, llamándolo anciano. Este comentario molestó a Lewin diciendo que ni siquiera es lo suficientemente mayor para ser llamado anciano, comenzando una riña bastante infantil entre estos dos de un tira y afloja que no se dio por terminada hasta que Philomel les ordenó que ya se detuvieran, porque ella estaba cansada de ver esta escena, y justo a tiempo, ya que Lewin estaba a punto de usar su magia de ataque contra su hijo y viceversa, Jeremy también estaba por atacar a su padre. Philomel exige una explicación de por qué Jeremy estaba en el jardín imperial y sobre toda la situación. Obviamente la situación se resume en que presentaron a Jeremy como uno de los hermanos de Philomel e hijos de Lewin, aunque Lewin no estaba conforme en que su hija lo llamara señor de la torre o señor Lewin, así que le animaba a llamarlo solo Lewin. Pero sí, Jeremy a regañadientes admite que es verdad que es hijo de este hombre, aunque no le gusta admitirlo, y Lewin por su parte también expresa el disgusto de que tampoco le gusta admitir que este chico es su hijo, diciéndole que no le diga a nadie que es un hijo de la Torre de Magia, o sea, es su hijo, a lo que Jeremy se ve bastante feliz de hacerlo y empieza otro tiro y afloja por un rato con toda esta situación. Cuando ya todo se tranquilizó después de un buen momento, Philomel le pregunta a Jeremy cómo logró entrar al jardín imperial, y la respuesta fue bastante fácil. Aunque había mucha vigilancia, él entró saltando el muro, sin que lo vieran. Frescaso, literalmente. Philomel ahí se dio cuenta de que Jeremy era la persona que Lewin había mencionado que iba a venir, y sí, esto fue confirmado por el mismo Lewin. Pero también no eran los únicos que estaban ahí, sino que faltaban los demás que llegaron justo en ese momento. Philomel reconoció al instante a Lexion, poniéndose bastante feliz. Y sí, Lexion también se puso muy feliz de ver nuevamente a Philomel. Philomel le preguntaba felizmente a Lexion que qué hacía ahí y también quién era la persona que lo acompañaba. Y la respuesta le vino de esa misma persona. Cardin saltó a presentarse ante Philomel muy animado porque por fin conoció a su hermana pequeña, ya que siempre había deseado obtener una hermanita desde que era un niño pequeño. Y así, señores, es como esta familia entera se reunió, aunque Philomel estaba confundida del por qué todos estaban en el palacio y cómo entraron más que todo, ya que Lewin parece que no le dijo nada, aunque Jeremy no se sorprendió en lo absoluto, ya que Lewin siempre olvida de decir las cosas importantes a la gente. Lewin sin rodeos le dijo a sus hijos que primero se presenten, ya que los tres eran arrogantes y eran muy parecidos en su forma de actitud sobreestimadora a los demás. No les voy a decir por qué dije sobreestimadora, es porque me estoy trabando con las palabras, ya les dije. Bueno, Philomel obviamente no se confundía, pero Lewin insistió, así que Lección empezó. Empezó entregándole su tarjeta de presentación y presentándose como el hijo mayor de Lewin, gestión de los trabajos mágicos y las herramientas mágicas de la Torre de Magia, y también el secretario de su padre, porque su padre no es la persona más responsable del mundo. El siguiente fue Cardin, como el segundo hijo, quien solo deseaba que Philomel lo llamara su hermano mayor y de paso presentó al malhumorado, según sus propias palabras, de Jeremy, su tercer hermano, recalcando que aunque parezca tener una mala personalidad, tiene un lado amable que sí sale de vez en cuando a la luz. Lo que le valió un pisotón de parte de Jeremy por bocón, mientras le dice a Philomel que bueno, ya le dijeron su nombre, por lo que no necesita presentarse. Philomel asiente y les pregunta que cómo entraron al palacio. Y bueno, la respuesta es fácil, ellos entraron por la puerta básicamente, sorprendiendo a Philomel ya que muchas personas han entrado sin permiso al jardín imperial y al palacio en sí y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? Bueno, la excusa es que ellos son magos de la corte. Originalmente planeaban entrar los tres solicitando un puesto, pero Jeremy se resistió porque no le gustaba la idea y simplemente entró por su cuenta. Sí, estos eran los magos que se encontró Nazar en el camino. Jeremy en eso expresa que realmente no le importa, él no tenía ninguna razón para armar tal teatro, ni siquiera quería venir, solamente vino porque le dijeron que era una emergencia, pero realmente no lo consideraba así, aunque se vio obligado a seguir al resto por esa razón. Cardin estaba en desacuerdo, diciendo que la desaparición de su hermana pequeña era una emergencia de alta prioridad y que él también tenía sus asuntos, y lo dejó todo de lado y fue corriendo al escuchar la noticia porque era importante su hermana pequeña. Obviamente los dos ya empezaron a hacer un poquito de ruido y Lewin ya se molestó, usando su magia para callar a su hijo. Y obviamente consejos de paternidad, señores, mírenlo, hasta se argode en la cara de su hijo diciendo que con eso estará más tranquilito. En eso, Lewin pone su atención en Lexion preguntando cómo les fue en la entrevista y obviamente la pasaron, aunque Lexion menciona que estuvo algo preocupado por Cardin, ya que Cardin
hizo de poner sus manos encima en el cuello del entrevistador y pensó que no pasaría. Aunque en eso se pusieron a conversar con Jeremiah diciendo que los magos de la corte estaban ciegos por dejar pasar a Cardin después de esto. Obviamente Philomel estaba en su esquinita en silencio escuchando todo esto. Jeremy y Lexion comenzaron a hablar diciendo que obviamente las calificaciones no eran tan altas para la posición que estuvieron solicitando y que sería un gran desperdicio que todos se enteraran que el hijo del mago de la torre solo puede suministrar magia a una piedra de comunicación. Si esto se llegara a saber, obviamente el estatus de Lewin caería por los suelos. Rematando con el comentario diciendo que aunque ya ha tocado fondo y no puede caer más bajo. Obviamente estos comentarios estaban causando muchas risas en Lewin, que ya estaba a punto de darles un regalito, pero para la suerte de estos dos, Philomel estaba ahí e intentó aligerar un poquito la carga y la situación diciéndoles que estaba bastante feliz de que estuvieran ahí, aunque también se dio cuenta de que sus hermanos eran los aspirantes a magos que Nazar había dicho anteriormente. Lexion expresa el hecho de que ahora que han visto la cara de Philomel significa que su propósito ha sido logrado, se han convertido en magos de la corte para poder verla. Obviamente esto sorprendió bastante a Philomel, preguntándose el por qué ella tenía algo que ver con su decisión, ya que simplemente hubieran podido solicitar una audiencia, pero Lexion le explica que descubrieron muy tarde que ella estaba bien y había dos buenas razones para las cuales ellos querían convertirse en magos de la corte. La primera era que si no la dejaban irse, ellos serían infiltrados que la sacarían muy fácilmente, y la segunda era que si en caso ella quería permanecer en el palacio, ellos serían magos de la corte y podrían verla más a menudo. Philomel en eso le pregunta qué hubiera pasado si solamente hubiera decidido irse directamente a la Torre de Magos, qué hubiera hecho después de eso, y de manera fresca, Lexion dijo que simplemente hubiera renunciado de un día para el otro de haber conseguido el trabajo en la corte, y regresaría con ella, obviamente, lo cual dejó bastante sorprendida a Philomel, ya que muchos magos sueñan con ese puesto que ellos dos consiguieron. Lewin en eso le pregunta a su hijo mayor si él fue el que empacó las cosas de Pil, ya que Pil las estaba buscando, y obviamente Lexion simplemente le entregó sus cosas a Philomel, y esto dejó bastante aliviada a Philomel, ya que quería decir que el libro estaba a salvo. Lexion le comenta a Philomel si acaso le falta algo en la mochila, a lo que parece que no le falta algo en la pequeña mochilita, a lo que Cardin en ese momento, viendo la escena, empezó a retorcerse. Lexion explica que Cardin fue la persona que hizo el equipaje de traer, y también lo recuperó, y parece que quiere que sepa que fue él el que buscó el equipaje de Philomel, a lo que Philomel le agradece a Cardin dejándolo muy feliz. ¡Qué ternuritas este niño! Jeremy en eso le da un patazo a su hermano mayor por ser tan ruidoso, mandándolo lejos. Esta interacción, bastante animada, hace que Philomel se relaje y sonría un poco, llamando la atención de absolutamente todos por su risita. Aunque Philomel sabe que es de mala educación reírse de alguien que está siendo golpeado, de alguna manera la tensión que ha estado sintiendo durante bastante tiempo ha disminuido bastante, por lo cual estaba bastante feliz y sonreía y reía un poco ante esta interacción. Lexion expresa el hecho de que es agradable verla sonreír de esa manera y Lewin la apoya diciendo que sí, también se alegra por ella, ya que normalmente solo la veía con una expresión triste. Philomel se siente avergonzada e intenta excusarse diciendo que nunca ha tenido una expresión semejante, ya que era bastante vergonzoso para ella. Lewin en eso le pregunta a su hija qué es lo que tiene pensado hacer, ya que ahora que ha encontrado sus pertenencias, lo normal sería regresar a la Torre de Magia. Philomel, algo dudosa, expresa el hecho de que no puede abandonar el palacio, ya que aún tiene algo que hacer. Lexion le pregunta a su manera más suavecita qué es lo que realmente quiere hacer, ya que su rostro no se ve feliz en ese momento. Es como un niño cuando le dicen que tiene que hacer su tarea, expresando el hecho de que no quiere llevarla en contra de su voluntad a la Torre de Magia. Si no quiere ir, puede ser honesta al respecto, aunque Lewin añade que él sí quiere llevarla después de todo, llevándose una regañiza de su hijo mayor, diciéndole que si acaso no respeta los deseos que tiene su hija, y que también se ha olvidado de su trabajo como el mago de la torre. Philomel baja la mirada pensativa mientras Lewin se queja de la regañiza de su hijo mayor por haber sacado el tema del trabajo, ya que para él la gente debería vivir haciendo lo que quiere hacer realmente. Así es como él ha vivido y así es como crió y enseñó a sus hijos también. Lexion solo le dice a Philomel que no se preocupe por ellos y que solo decida lo que realmente quiere hacer para ella, ya que será su futuro. Esas palabras dejaron pensativa a Philomel, ya que realmente ya no sabe qué es lo que quiere hacer ni qué quiere para su futuro, ya que vivió durante mucho tiempo haciendo lo que debía hacer y luchando para evitar su muerte, y la razón por la cual empezó a vivir así fue debido a ese libro que apareció hace 7 años, y su vida empezó a depender de ese libro que la confinó como si fueran unos grilletes hasta el día de hoy. Pero ahora ha visto que hay una alta posibilidad de que esa profecía esté equivocada, pero antes no la había cuestionado porque quiere decir que admitía que sus 7 años de arduo esfuerzo estaban siendo en vano.
Pero con todos sus pensamientos, Philomel por fin expresó lo que quería hacer. Philomel les dijo que no sabe si está huyendo de ciertos hechos en este tiempo, pero ahora no quiere huir más y quiere saber. Todos le pusieron bastante atención, aunque no entendían bien las palabras porque eran vagas, ya que el único contexto que tenían era lo que Philomel les decía, pero Philomel sí tenía el contexto de esas palabras, ya que se preguntaba si todo el miedo y la resignación y preocupación fueron en vano, si fue su culpa por no abrirse a la gente, ya que se tomó una elección muy equivocada al haber confiado en ese libro. Pero ahora quiere saber la verdad sobre ese libro, quiere saber la verdad que esconde Elencia y que esconde este libro que ahora se presentaba como una novela que parecía no ser una profecía. Poniéndose a pensar si acaso las palabras que le dijo a Nazar hace mucho tiempo en realidad fueron lo que ella quería decirse a sí misma, las palabras de debes vivir a tu manera. Philomel, con confianza, acaba su discurso ante su familia diciendo que ya no quiere seguir evitando las cosas y quiere enfrentarse a ellas.